Bien, buenas, buenas, ¿cómo les va? Como siempre, un placer estar compartiendo con ustedes un nuevo análisis. Vengo con algo nuevo esta vez, con un estreno que va a hablar bastante de esta película en este nuevo año. Feliz año para todos, por cierto. Y tiene que ver con la última película de Alfonso Cuarón, la gran apuesta de Netflix para llevarse algún premio importante este año. Ya está, de hecho, con alguna nominación a los Globos de Oro, que van a ser ahora el 6 de enero. Y promete por lo menos ser visitada para los Oscars. Vamos a ver cómo le va. Netflix ya había tenido una participación con Beast of No Nation, que fue bastante ninguneada en su momento, en el año 2015, si no me mal recuerdo. Pero creo que Roma es la gran apuesta de Netflix. ¿Qué es la particularidad de Roma? Que es una película de habla no inglesa, es una película de habla hispana, de origen mexicano, más allá de que Cuarón tiene ya una gran trayectoria internacional y con películas habladas en inglés. Su mayor éxito fue Gravity, obviamente, pero vamos a ver cómo le va con Roma. Yo particularmente voy a hablar muy positivamente de esta película. Me sorprendió para bien, lo cual ya era difícil porque la expectativa era alta. Aún así, logró impactarme de alguna manera. La película se llama Roma. En primera instancia se llama Roma porque es el nombre del barrio donde se desarrolla. No es biográfica en el sentido más puro, pero sí es autorreferencial, ¿no? Es cuando un autor cuenta algo que tiene que ver con su propia vida, más allá de que sea una ficción, ¿no? Pero qué curioso que se llama Roma porque, bueno, primero que nada, Roma, si uno lo ve, es amor escrito al revés, ¿no? Lo cual ya transforma la palabra en algo más. Pero además la película tiene un toque muy neorrealista. No estoy diciendo que sea neorrealista, sí que tiene como una influencia, como un toque, como algo que la ata a lo que fue el neorrealismo italiano. Por eso también me genera mucha curiosidad que se llame Roma. Pero más allá de eso, que es casi que anecdótico, es una película que requiere paciencia, que requiere que confiemos. Porque Cuarón hace algo muy particular, que es mantener el nivel emocional de la película de forma constante. Es decir, uno va viendo la película que dura más de 2 horas y va 1 hora y media de película y parece que no ha habido saltos emocionales en la película. Es decir, la película viene plana igualmente a un gran nivel. Plana no quiere decir que sea plana mala. Es decir, viene como si toda la película fuera un 7, ¿no? Como del 1 al 10 uno la podría calificar toda la película bien y uno dice que esto es un 7 y de repente en el final mete el subidón, en el final mete el momento de gran emoción donde la película llega a puntos muy altos. Si uno fuera a hacer una gráfica de la película tendría una figura exponencial. Arranca bajo, bajo, bajo y en el final empieza a subir hasta que llega muy alto. Pero es como que la película durante el comienzo prácticamente no tiene variable a nivel emocional, no tiene saltos emocionales. Otra cosa que me pareció muy plausible es que no cae en la tentación de transformar a cada escena en una escena súper épica, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la escena de la proa del Titanic, ¿no? Es una escena épica donde aparece la super música y pretende llevarnos como un nivel de emoción muy increíble. Y hay varias escenas en esta película que tienen un potencial para transformarse en una escena épica, en la cual Cuarón podría haber puesto la música a todo volumen y poner un slow motion o hacer algo para transformar la escena en épica. Y sin embargo, evita esa tentación. Por ejemplo, está la escena del incendio, que es una escena muy fuerte a nivel narrativo, y es una escena que podría haberse transformado en este tipo de escena que estoy describiendo, ¿no? Y sin embargo, él evita eso. Contiene las escenas, esa en particular y algunas otras más, lo cual las vuelve increíblemente más efectivas que si nos hubieran dado el saltito épico, digamos, de musiquita alta y demás, porque uno las siente como más reales a las escenas. Y a esto me refería justamente cuando hablaba antes del toque neorrealista. Hay gente queriendo apagar un incendio, claramente lo sobrepasa la catástrofe a las personas, ¿no? Se ven sobrepasadas por la catástrofe, no tienen poder sobre lo que está ocurriendo. Y Cuarón se queda con la escena firme, casi que la transforma en algo más documental, ¿no? Y eso le da un toque más de humildad a la película, ¿no? Y uno lo siente, a mi entender, más realista, porque lo aleja del toque cinematográfico, en el buen sentido, lo quiero decir, ¿no? También hay un gran trabajo
en esto mismo sobre el primer plano, y no porque haya muchos, sino por lo contrario, porque hay muy pocos. Al haber tan pocos primeros planos, no es que no haya, pero insisto, hay pocos. Cuando aparece el primer plano, se significa mucho más, porque todo aquello que no abunda gana valor. Entonces, al no haber tantos primeros planos, cada vez que aparece un primer plano tiene un significado muy superior para mí, y los trabaja muy bien, o sea, los elige muy bien los primeros planos, y después se basa muchísimo en el plano general o los planos abiertos, creo yo, porque hay una gran preocupación por el contexto, por el entorno. Es como que el entorno, el contexto, el lugar, el barrio en este caso, tienen un gran papel en la historia. Y por eso se preocupa en mostrarlos. Y no solo los lugares abiertos o los lugares exteriores, sino también los interiores. Es decir, la historia tiene lugar en un tiempo y un espacio muy específicos, muy determinados. Y eso lo muestra Cuarón a través de los planos abiertos, que insisto hay muchos y están todos muy bien. No podemos dejar de mencionar que esta es una película sobre mujeres. Si bien es una película sobre determinadas mujeres, también es una película medio genérica sobre mujeres. Porque hay una gran contraposición de las mujeres en esta historia con respecto a los hombres. Y creo yo que ahí hay un gran acierto en la presentación de personajes, particularmente en la presentación de los hombres. Hay pocos hombres en la película que tienen relevancia en la historia. Uno obviamente es el señor de la casa, que es presentado a través de su auto. La primera aparición que él tiene es cuando llega con el auto. Hay una presentación muy detallada en cómo él cuida y cierta paciencia que tiene para estacionar su auto en una entrada muy angosta en la cual el auto entra milimétricamente. Hay mucho plano detalle del interior del auto, de la mano del hombre, y muy poco plano de la cara o más descriptivo del sujeto. Lo conocemos a través del auto. Eso es lo que conocemos del hombre, su pasión por ese auto y su nivel de preocupación por el auto, que parecería ser mayor que incluso que la preocupación que pueda tener por su propia familia, parecería en algún momento. Después el chico del cual se enamora o con el cual tiene una relación la empleada, este chico que hace karate y no sé qué, es presentado, bueno, primero aparece cuando están en un café tomando algo ahí, que es presentado ya de una manera particular, ¿no? Como que él se toma una Pepsi que queda, una Coca-Cola, no sé qué es. Pero después es presentado en la escena en la cual él hace como una especie de show de Kung Fu ahí, de artes marciales para ella, estando desnudo. Y nuevamente es presentado a través de una frivolidad, básicamente, ¿no? De algo que parecería no tener trascendencia, de algo que parecería no servir para nada, entre comillas, ¿no? Como son el auto o como son, bueno, en este caso el hecho de que el chico haga artes marciales. Incluso cuando están con los yanquis, con estos amigos yanquis, uno puede ver que los hombres son vistos disparándole al aire, no sé qué, mientras que las mujeres están como reunidas, hablando de cosas importantes. Bueno, hay como una gran diferenciación en lo que le preocupa a las mujeres y lo que le preocupa a los hombres. Las mujeres están preocupadas por una realidad, mientras que los hombres están preocupados por frivolidades y casi que por cosas que parecen ser más fantasía, ¿no? Después hay algo que es muy claro, que es que los hombres se van y las mujeres se quedan. Los hombres todos huyen, las mujeres todas se quedan y se la bancan. Dándonos un poco más en cómo narra Cuarón, desde el guión y desde la puesta en escena. Hay varias metáforas pictóricas y alguna metáfora hasta sonora que me parecen fascinantes. ¿Y qué es lo que eleva siempre una película al siguiente nivel, ¿no? O sea, lo que eleva a un narrador al siguiente nivel, que es la puesta en escena construida desde el guión. La utilización del auto para reflejar la oposición entre la señora y el señor, la oposición de pensamiento. Mientras que él tiene un cuidado tremendo por este auto y desperdicia un montón de tiempo intentando estacionarlo, ella a la primera rompe el auto. Pasa en más de una oportunidad. Pero además, este mismo auto es utilizado como metáfora para despedir al hombre de la casa. Porque el tipo se va y claramente no va a volver. Y la forma que tienen de decirnos eso es cuando la mujer cambia de auto, básicamente. Vende el auto viejo y compra un auto nuevo que además es un auto que entra perfectamente en la entrada, ¿no? Esta de garage. Es un auto más angosto. Una metáfora hermosa de decir que a veces el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Que es un refrán muy popular, pero que tiene que ver con eso, ¿no? A veces la ambición es más grande que la realidad. Y eso parecería ser la cabeza del hombre, mientras que la mujer, en este caso, es realista. Por eso compra un auto que entra
Quizás no es el mejor auto del mundo, pero entra en la entrada de garage que tiene. Volviendo al tema de los varones y las nenas, también se da en los hijos del matrimonio, que los varones generalmente se están peleando mientras que las mujeres están como mediadoras todo el tiempo. E incluso en la metáfora del auto, cuando ella compra el auto nuevo, a los varones no les gusta y a la nena es la única a la cual le gusta el auto nuevo. Creo que no es casualidad todo eso. Después, la cantidad de aviones que pasan durante la película, hay una gran metáfora referente a los aviones que tiene que ver con la situación en la que está México en ese momento. Yo creo que los aviones están ahí para representar un poco la gente que se está yendo, el peligro en el que está ese lugar. Es como que hay un gran movimiento, un movimiento que se está dando a gran escala, un movimiento, y ese movimiento de gran escala obviamente son los aviones. Después la metáfora sonora de los militares. Cada vez que aparecen militares, callan todo. Los militares y su sonido, ya sea la banda militar o lo que fuere, hacen que todo lo demás no se escuche cada vez que aparecen los militares, ¿no? Y eso también tiene que ver con el contexto histórico que quiere describir. El contexto histórico en el cual se desarrolla la historia, ¿no? Que no se desarrollaría de la misma manera, no tendría las mismas consecuencias si se hubiese dado en otro contexto. Y por eso la importancia de marcar el contexto. Y después hay una gran analogía dada también en dos imágenes, que son cuando la empleada está cuando se van para afuera a esta casa con los yanquis, y la empleada en un momento se va hacia una especie de taberna y se le rompe una taza. Hay una gran metáfora, una gran analogía visual entre la taza rota y el momento en el que ella se le rompe la fuente, que están en ese bazar, están en la mueblería y se le rompe la fuente. Visualmente las dos imágenes son muy parecidas y de alguna manera podríamos entender que su actitud cuando estaba en la taberna con la taza y lo que ocurre después en el hospital es como si lo que pasaba en la taza era una especie de predicción de lo que iba a pasar o una especie de augurio de lo que iba a pasar después en el hospital, ¿no? Hay como... Es una forma maravillosa de mostrar la psicología del personaje y su sensación, su sentimiento a través solo de una imagen. La fotografía es maravillosa. Quizás, no es que sea maravillosa, es muy efectiva. Es equilibrada a nivel tonal, usa todo el espectro de valores. Están todos los grises, desde el blanco hasta el negro, todos los grises están generalmente en la pantalla, pero de forma muy equilibrada. No hay como un gran contraste. Sí acusamos quizás la falta un poco del Chivo Lubezki, que es el fotógrafo habitual de Cuarón, justamente a la hora de trabajar las luces y las sombras, aunque insisto, para mí la fotografía es muy efectiva. Sí destaca siempre en Cuarón el tema de los planos secuencias, son muy tremendos, sobre todo los que cuando hay interiores. Hay una escena con creo que es un traveling circular, la cámara da un giro 360 en el interior de la casa que es tremenda. Es cuando ella está apagando las luces, que es fascinante. Después hay una escena en la que ella corre por la calle, que la cámara la sigue en un traveling horizontal, que es fascinante también. Bueno, hay muchas escenas donde la fotografía, el movimiento de la cámara en realidad es el que destaca, que es un habitual en Cuarón. Obviamente destacar las actuaciones están muy bien, en general los aspectos técnicos están muy bien, pero por sobre todo me quedo con la narración, con la capacidad narrativa de Cuarón. Es una vuelta de Cuarón al cine en español, Y tu mamá también, que no hacía una película en español. Es también una vuelta o una salida de Cuarón del cine más ambicioso a nivel técnico por ahí. Él había hecho, venía de hacer Gravity, que era una película de gran ambición a nivel técnico. Lo mismo con Hijos de los Hombres, que era una película también de gran ambición a nivel técnico. No que no lo fuera a nivel narrativo, también lo era. Quizás técnicamente eran más exigentes de lo que eran narrativamente. Incluso la tercera película de Harry Potter, El prisionero de Azkaban, que es la que dirige Cuarón también, como que hay una ambición más del lado técnico que del lado narrativo. Acá hay una ambición claramente desde lo narrativo, de lo más básico, que es la historia, y funciona perfectamente. Cuenta una historia sin grandes artificios, pero basado plenamente en el lenguaje cinematográfico. No es una historia contada a través de los diálogos, es una historia contada a través de las imágenes. Es un avance, ¿no? En un aspecto que además es muy difícil a veces encontrar películas
que sean tan buenas en eso, ¿no? Usar también la metáfora como la usa Cuarón acá. Porque la forma más básica de narrar a nivel visual es a través de la metáfora. No necesariamente haciendo super efectos visuales o generando efectos a través del montaje, que son otras maneras y son muy válidas. Pero Cuarón hace una vuelta atrás y se basa en la metáfora visual nuevamente para contar una historia y carece de grandes artilugios que podría haberle proporcionado desde el montaje o desde la fotografía. Y eso me parece muy interesante porque la historia requiere eso. Es una historia, insisto, muy neorrealista, muy arraigada a cierta humildad, a cierta simpleza, más allá de que lo que está pasando en realidad es fuertísimo. Es una gran película y creo que merece más que la pena en esta temporada de premios. Esa es mi opinión de Roma. Los vemos en la próxima. No sé si voy a poder hacer algo más de esta temporada, referente a esta temporada de premios, pero vamos a ir viendo. Por el momento, Roma me parece algo destacado y por eso creo que merecía la crítica correspondiente. Nos vemos en la próxima.